Posteriormente el Señor Jesucristo la cita en el Nuevo Testamento en Lucas. Dice, si usted me acompaña, dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí. Está sobre mí. Y hoy yo podría decir lo mismo, ¿no? El Espíritu de Jehová está sobre mí, está dentro de mí. Él vive, el Espíritu Santo está en mí, amén. El Espíritu Santo está en mí. Dice, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Aquí está hablando el profeta, ¿sí? Dice, me ha enviado a predicar buenas nuevas. Esas buenas nuevas, la buena nueva es una buena noticia. Y la buena nueva que nosotros predicamos es salvación. ¿A quién? Al abatido, ¿sí? A vendar a los quebrantados de corazón, ¿sí? ¿Cómo será una persona quebrantada de corazón? ¿Sí? Una persona que siente dolor. ¿Cuántos conocemos? ¿Cuántos quebrantados de corazón usted conoce? ¿No? Sí conoce, ¿no? O sea que el Espíritu de Dios que habita en mí también me ha enviado a mí a hablarles a ellos, a darles buenas nuevas. Y yo sé que en este instante el Espíritu Santo le está poniendo en su mente y en su corazón a esos abatidos, a esas personas que tal vez por diferentes circunstancias se acercan a usted, o usted los conoce sin esperanza, y tal vez usted no les ha dicho, o tal vez usted no les ha insistido, pero nosotros debemos ir, ¿sí?, a llevar esa buena nueva, a vendar a esos quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Verso 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. ¿Sí? En la iglesia en la cual yo me congrego y sirvo con mi esposa, con mi familia, este 2016 ha sido declarado, este 2018, gracias, ya, debe tener una buena ayuda, ¿no? Ya, para ver si estaban concentrados, ¿no? Este 2018 ha sido declarado el año de cruzar el Jordán. ¿Cuánto lo creen? El año de cruzar el Jordán. El Señor me decía desde noviembre, haciendo el devocional en el Éxodo, me mostraba cómo Dios le daba una orden a Moisés. ¿Sí? Dios daba una orden. Y ahí decía, ¿por qué claman? ¿Por qué claman a mí? Yo no entendía. ¿Por qué claman a mí? Di al pueblo que marche. Y yo no entendía. O sea, yo no lo entendía porque Jeremías dice, clama a mí, yo te responderé. En el Evangelio dice que nosotros debemos orar, que debemos clamar sin cesar. Pero yo no entendía por qué el Señor me decía, no clames, marcha. Ya no clames más. A veces nosotros nos quedamos en el clamor, pero no marchamos. Este es el año, como dice aquí, ¿sí? Aquí el profeta en el verso 2 dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. No sé cómo se ha proyectado el 2018 para usted, ¿no? A nosotros nos han dicho a marchar y nos han puesto a marchar. Literalmente yo he tenido que marchar. Ya he empezado marchando. Yo, otro día de pronto le contaré por qué he tenido que marchar. Dios es tan bueno que hemos empezado algo solamente para marchar, ¿no? Vuelvo a decir, yo pertenezco al Ministerio de los Gedeones, al igual que mi hermano Carlos Cotrino y su esposa Ana Milena, que están allá. ¿Sí? Me place mucho cuando conocí al pastor Andrés, porque él decía, mi padre fue un Gedeón, ¿no? Y eso tocó mi ser, ¿no? Y con un grupo que salimos a compartir las buenas nuevas, yo lo tengo filmado, pastor, lo tengo filmado en un video. Y cada que veo ese video de su pastor frente del computador, el Señor me quebranta. El Señor me quebranta por una razón sencilla, porque Él dice que si hoy Él es un pastor y si hoy es un hombre que le sirve, es por el testimonio que vio en su papá, no por otra cosa. Y me quebranta porque yo digo, Señor, ¿qué ven mis hijas en mí, no? ¿Se ha preguntado eso? ¿Qué ven mis hijos en mí?
Porque aquí dentro de la iglesia, pues ponemos una cara de buenos tremenda, ¿no? Pero en la casa, ¿no? Sí. Yo traigo mi testigo fiel, mi esposa, ¿no? Y ella después le pregunto y ella me dice eso, ¿no? Y ella ya me asegura, pero yo sé que Dios tiene misericordia de mí por mi esposa, por su amor, porque me soporta, así como el Señor. Amén. Dice el verso 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Verso 3, a ordenar a los afligidos de Sión, se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Tremenda promesa, ¿no? Tremenda promesa. Yo no sé si usted la puede tomar para usted, ¿no? Sí. A mí me impresionaba saber que seré llamado árbol de justicia. Árbol de justicia, ¿no? Plantío de Jehová. Plantío de Jehová. Bueno, ¿qué significa ser un ungido? ¿Sí? ¿Cuántos ungidos hay aquí? Levanten su manito. Levanten los ungidos de la mano, amén. Ahí están los ungidos. ¿Qué significa ser un ungido? Ahí está, ¿no? Ser un ungido es ser un consagrado, separado para una obra y que el Espíritu de Dios dote de cualidades para que esa obra se pueda llevar a cabo. Usted ha sido separado para una obra. Amén. Así como el Señor Jesucristo fue separado para una obra y la cumplió. Consumado es, dijo Él. Él la cumplió. Así usted y yo también hemos sido separados para una obra. Amén. Y esa obra el Señor la cumplirá en usted. Amén. Lo que el propósito que Él tiene con usted, Él lo cumplirá. Y por eso aquí usted está sentado. Tal vez uno pueda preguntarse, bueno, ¿yo por qué estoy aquí? ¿O para qué estoy aquí? ¿Qué quieres conmigo, no? Sí, el propósito de Él, de ser un instrumento de sanidad. Ahorita yo pensaba y decía, Señor, tú no te has cansado por tu misericordia de hacer sanidades, pero lo más importante por encima de la sanidad física es la salvación. A Él le interesa primero la salvación, ¿sí? Revisando varios momentos en los que el Señor Jesucristo trae sanidad al leproso, a la mujer del flujo de sangre, a la hija de un general importante. O sea, varios momentos. Lo más importante siempre fue la salvación de esas personas. Hoy tenemos algo seguro, absolutamente seguro, y es la salvación nuestra y de nuestra familia. ¿Amén? ¿Sí estás convencido de eso? ¿Sí? Porque yo y mi casa seremos salvos, dice el Señor. Amén. Pero también con la salvación está nuestra sanidad. ¿Sí? Está nuestra sanidad. ¿Por qué? Porque hemos sido consagrados. ¿Para qué obra fue enviado y capacitado Jesús? ¿Sí? Él fue enviado y capacitado, según el pasaje de Isaías, para predicar buenas nuevas, buenas noticias. Y esa buena noticia tiene que ver con salvación. Esa buena noticia también tiene que ver con sanidad. Esa buena noticia tiene que ver con restauración, con restitución. ¿Sí? Cuando Malaquías habla de esa bendición integral, esa bendición está en 4 dimensiones. O sea, esa bendición integral no es solamente la parte financiera. Qué bueno, ¿no? Que hayan finanzas. Pero esa bendición, ¿sí? Esas ventanas de los cielos que serán abiertas para derramar bendición hasta que sobreabunde, tiene que ver con lo espiritual, tiene que ver con lo físico, tiene que ver con lo emocional, la sanidad del alma, y tiene que ver con lo económico. ¿Sí? Algunas personas critican el por qué desde estos púlpitos se trata el tema de la prosperidad, ¿no? Y entonces dice, mire, es que allá solamente hablan de dinero. Esa es una dimensión y está bien. El Señor no quiere que nosotros andemos en necesidad. Él no quiere eso.
Amén. Porque nosotros somos plantío de Él. Nosotros somos coherederos en Cristo. Amén. Gloria a Dios, mi hermano. ¿Cómo podría haber buenas nuevas si no hubiera nada malo o nada que arreglar? El Señor fue enviado porque dice la palabra que Él fue enviado a los abatidos. ¿Sí? En un momento viene a mi mente cuando dice los enfermos tienen necesidad de médico. Si nosotros estamos en este lugar es porque usted y yo somos necesitados de Él. Amén. Usted y yo no estamos aquí porque no tenemos nada que hacer, ¿no? ¿Sí? O sea, estamos aquí porque necesitamos de Él. ¿Sí o no? Yo soy un necesitado de Él. Yo cada día necesito más de Él. Yo necesito de su amor, yo necesito de su misericordia. Yo necesito de su favor para conmigo. Ahora que veníamos en el vehículo y le compartíamos en un momento al Señor que nos trajo hasta acá. Y siempre mostrarle que Dios es bueno y que Dios cuida de nosotros. Él cuida de usted y de mí, mi hermano. Todos los días, no duerme, dice la palabra, el que cuida de ti. Mientras nosotros estamos en el quinto sueño, Él está cuidando de nosotros. Y eso me da tranquilidad. Amén. Eso a mí me da tranquilidad. El Salmo 19:12 dice, aquí está hablando David, dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Es decir, hay maldad en nosotros. ¿Sí? Hay maldad. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Es decir, aquí el rey David dice que hay cosas en nosotros que están ocultas. Y esos pecados ocultos, algunos de esos, tal vez no todos, traigan dolor a nuestra alma y enfermedad a nuestro cuerpo. ¿Sí? Por eso está diciendo aquí el rey David, líbrame de los que me son ocultos. Porque de pronto nosotros creemos que estamos bien. Y le aseguramos y le pregunta, hermano, ¿cómo está? No, yo estoy bien. Yo estoy bien, pastor. Pero por dentro hay algo oculto. Y por eso Él le está diciendo, líbrame. Yo no sé cómo entiende usted la expresión líbrame. Sí, yo la entiendo como en un clamor angustioso. O sea, permite que lo que está oculto en mí salga a flote para que tú lo limpies. Porque si no sale a flote en mí, ¿sí? Y yo no lo puedo exponer ante ti, se va a hacer evidente en mis hijos o se va a hacer evidente en mi vida después a través de una enfermedad o de una situación difícil. Amén. ¿A quiénes vino Jesús a predicarles las buenas nuevas? ¿Sí? ¿A quiénes les predicó las buenas nuevas Jesús? A los pobres en espíritu. ¿Sí? El ministerio sanador y liberador de Jesús es para los pobres en espíritu. ¿Sí? Lucas 4:18. Aquí está una promesa cumplida en Jesús y Él la cita. Él la cita después. Tiene que ver con el mismo pasaje en Isaías que leímos. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Ahora dice aquí, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. El Evangelio de Lucas, capítulo 4, verso 18. El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Sí? Amén. ¿A qué se refiere a los pobres de espíritu? ¿Sí? ¿Qué será un pobre de espíritu? Mateo 5:3 habla el Señor Jesús. Dice así, Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. O
sea, como que uno se imagina otra cosa, ¿no? ¿Sí? Uno sí, se está imaginando otra cosa, un pobre en espíritu. Como que una persona que no tiene ninguna esperanza. Pero el Señor, muy contrario, dice, son bienaventurados porque de ellos es el reino de los cielos. De ellos. Aquella persona que creyó y por creer le fue contado por justicia. Aquel hombre importante que le dijo solamente di la palabra. Di la palabra. ¿Sí? Di la palabra. Porque tu palabra tiene poder. ¿Te acuerdas de aquel hombre importante? La hija estaba enferma. Y él le dijo solamente di la palabra. Y ahorita pensaba en un pasaje que está en Hechos. Hechos capítulo 3. ¿Sí? Están Pedro y Juan. Ellos van a un templo. Claro, Pedro y Juan eran apóstoles. Ellos iban a adorar. Ellos iban como nosotros a buscar la presencia de Dios. Y al pie del templo había un hombre cojo de nacimiento. ¿Se acuerda? ¿Sí se acuerda? Hechos capítulo 3. Creo que está en el verso 1. Del verso 1 hasta el 14. ¿Sí? Un cojo que es sanado en el templo llamado La Hermosa. Yo me imagino que ese templo era hermoso como este, ¿no? Voy a volverlo a decir por este lado. Ese templo era hermoso como este. ¿Y sabe qué hace hermoso este templo? ¿Sabe qué hace hermoso este templo? Número 1, la presencia de Dios. Porque aquí está la presencia de Dios. Y número 2, la presencia de ustedes también. Amén. Eso lo hermosea. Entonces estaba ese cojo ahí a la puerta. De nacimiento él era cojo. Y yo me imagino que de nacimiento el oficio de ese cojo era pedir limosna. Era un hombre necesitado. Y cuando les tiende la mano a Pedro y a Juan, pidiendo ayuda, ¿no? Y le dice Pedro, no tengo ni oro ni plata. Como que lo cogió, no era quincena o no era fin de mes. No es cierto. Es cierto. Es decir, si Pedro hubiera tenido, pues él hubiera sacado algo, ¿no? Le dice, no tengo ni oro ni plata. Ay, pero lo que tengo te doy. Tremendo. Lo que tengo te doy. En el nombre del Espíritu Santo, en el nombre que es sobre todo nombre, levántate y anda. ¿Y qué pasó? Se levantó y echó a correr, ¿no? Ni siquiera gateaba, echó a correr. Ahora yo me pregunto, ¿no? Yo me pregunto algo. Lo que tenía Pedro. ¿Qué tenía Pedro? ¿Qué era lo que tenía? Él tenía la unción del Espíritu Santo en él. Esa unción no la tiene usted. ¿Sí la tiene usted? O sea, lo que estaba en Pedro está en usted. Amén. Y a través de esa unción, hoy le pediremos a Dios, ¿sí? Que en esa unción de su Santo Espíritu, Él nos permita declarar, como Pedro y Juan, que hay sanidad en nuestro cuerpo, que hay sanidad en nuestro espíritu, que hay sanidad en nuestra alma. Amén. Y que somos prosperados en todo. Así como prospera nuestra alma, así mismo prosperará nuestro cuerpo y todo nuestro ser. Amén. A eso vino Jesús. Y decía, Señor Jesús, yo te necesito, ¿no? Así como trajiste sanidad en mi segunda hija cuando estaba en el vientre de mi esposa. Y el médico decía que venía con sus 2 riñoncitos enfermos, malos. Yo no entendía muchas cosas. Y entonces empecé a meterme en el internet y a buscar la función del riñón y a documentarme. Y efectivamente los exámenes nos mostraban eso. Que fue un momento muy, yo diría muy difícil, pero también de mucha búsqueda. ¿Sí? Éramos pobres en espíritu, seguimos siendo pobres en espíritu. Amén. Y buscamos con mucha necesidad al Señor.
Y hoy cuando veo a mi hija por aquí, que también adora a Dios, a mí me da alegría. Porque yo lo único que le pedía al Señor, yo le decía al Señor, déjame ver solamente el rostro de mi hija. O sea, todos me dicen que ella va a morir. Los médicos me están diciendo que la niña no va a nacer. Y si nace, va a nacer con un problema muy serio que se va a complicar la vida de mi esposa. Pero déjame verle el rostro. Porque el día que me lleves al cielo, mi hija va a estar allá, yo quiero verla. Y ya lleva 12 años. Lleva 12 años. Y cada que ella me abraza y eso, siento el regalo de Dios y la respuesta de Dios en mi vida. Amén. Siento la respuesta de Dios, no falla. ¿Sí? El Señor Jesucristo vino a sanar a los abatidos, a los quebrantados. Y yo he sido uno de ellos. ¿Sí? Bienaventurados, dice ahí. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Pobre de espíritu es aquel que es consciente de su dependencia de Dios. Yo soy un necesitado de Dios. Yo dependo de Dios. Ahora, mi pregunta es, si yo dependo de Dios, ¿cuánto tiempo yo tengo de intimidad con Él? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo permanezco con Él? Si yo dependo de Él, ¿cuánto tiempo me adentro en su palabra? ¿Cuánto tiempo estoy en comunicación con Él? ¿Sí? A mayor oración, mayor unción. Y a mayor unción, mayor bendición. Pero muchas veces nosotros queremos la bendición sin hacer lo otro. Sin la oración, sin el acercamiento a Dios. Amén. Dice en la primera carta que escribe el apóstol Pedro, en el capítulo 5, versos 5 y 6. 5 y 6 dice: igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios. Esto es contrario a lo que dice Mateo, ¿no? Mateo dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Pero aquí en Pedro dice: Él resiste. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Miren lo que dice el verso 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y el tiempo es ahora. El tiempo es hoy. Dígale el que tiene ahí al lado suyo: el tiempo es hoy. ¿Sí? El tiempo de ese dolor es hoy, para que se vaya en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Sí lo cree? ¿Sí lo cree? Dígaselo. ¿Sí? Dígaselo como Pedro y como Juan se lo dijo a aquel cojo. ¿Sí? Yo no sé qué cara le puso el cojo. Yo no sé qué cara. De hecho, si hay un pasaje que a mí cuando yo me meto en ese pasaje de Hechos, ¿sí? Creo que Pedro le pide al cojo que lo vea. Venga, amiguito, véame. No tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Sí? En el nombre de Cristo Jesús, levántate y anda. Y caminó. Y salió pitado. ¿Sí? Ese espíritu está en nosotros. Ese espíritu está en nosotros. Porque la poderosa mano de Dios está en nosotros. Amén. Las buenas nuevas son para los humildes. El ministerio sanador y libertador de Jesús es para los pobres en espíritu. El Señor Jesucristo quitará todo dolor, porque su palabra así lo dice. Lo dice que por sus llagas nosotros fuimos sanados. Por sus llagas fuimos sanados. Vemos, en estos días nos proyectaban un testimonio de un hermano que él fue afectado por el cáncer. Pero fue tremendo porque en el testimonio que él daba, eso fue un antes y un después. ¿Sí?
un antes. Es decir, llegó el cáncer y él empezaba a hablar y uno lo veía físicamente, ahí en el video físicamente lo veía el cáncer agresivo, deteriorado. Y un después, que una cosa que uno se sorprende, dice, no parece que fuera el mismo. Después nos lo presentaron en vivo y en directo. El poder de Dios, para Dios no hay un cáncer que valga. Para Dios no hay un cáncer que valga. Amén. Para Dios no hay nada imposible. Amén. Así es que cualquier dolor que haya, cualquiera, físico o espiritual aún, el Señor Jesucristo lo va a sanar. Amén. Gloria a Dios. El ministerio sanador y libertador de Jesús es para los abatidos. Dice en Isaías, ¿no? Es para los abatidos. ¿Qué significa estar abatido? ¿Sí? ¿Qué será estar abatido? Es estar desalentado, es sentirse derrotado. Eso es un abatido. Depresión tal vez, estados de angustia constantes, ansiedad, sensación de no poder con la vida. Yo no sé si eso a usted le haya pasado, ¿no? ¿Sí? Hace muchos años, creo que por la misericordia del Señor y para que entendiera que la palabra es verdad, yo pasé por una situación difícil, emocionalmente, difícil, ¿sí? Fui diagnosticado con algo que le llamaba el médico estrés crónico, y eso para mí eso fue muy feo, eso fue muy duro, ¿sí? Yo era líder de jóvenes y yo le decía al pastor, no puedo, no aguanto. En el día siento algo terrible, siento como que mi corazón se fuera a estallar y en las noches no puedo dormir. Y él me decía, ore mi hermano. Y yo a veces preguntaba y decía, este pastor no me entiende, ore. Y decía, pero es que yo estoy mal, pastor, ore. Y lo que menos yo quería, porque estaba abatido, era orar. Oraba un ratico y no podía. Estaba cabizbajo, ¿sí? Como dice aquí, desalentado, derrotado, deprimido, en angustia constante, en ansiedad. Sentía que no podía con la vida, y lo digo literalmente. En el lugar donde trabajaba, yo trabajaba en una universidad y por ese lugar salían muchos vehículos de carga y yo a veces pensaba y decía, Señor, ya no puedo con esta vida, y veía esos carros y pensaba en la gente que se suicida. ¿Usted ha escuchado personas que se han suicidado? ¿Sí o no? ¿Usted ha conocido personas que se han suicidado? ¿Sí o no? ¿Usted les ha compartido o pensó que en un momento tenía que compartirles a esas personas que se suicidaron y usted no alcanzó? ¿Le ha pasado o no le ha pasado? ¿No le ha pasado? Bueno, gloria a Dios. Qué tremendo, ¿no? Que haya un abatido de corazón, que usted lo conozca y que usted no le haya compartido la palabra. Que usted, a través de la unción que está en usted, no haya llevado una buena noticia a ese abatido. Y no haya permitido que el poder sanador de Jesús a ese abatido lo haya libertado. Y bueno, para mí fue muy difícil. Y tanto me decía el pastor, ore, ore, ore. Y un día me postré y me quebranté totalmente. Yo lloraba. Estaba a punto de recibir una gran bendición que me acompaña, sí, que es mi esposa. Yo no la conocía. Esa fue la respuesta que Dios me tuvo, ¿sí? Mi historia clínica era una historia grande. Y ya el médico era el amigo, él ya me conocía, él ya era amigo mío. Ella me conocía, ¿sí? Y bueno, un día llorando, el Señor me da una palabra, ¿sí?
que está en Corintios. Y dice, porque esta tribulación momentánea causará en ti un eterno peso de gloria. Y esa fue una palabra viva para mí. Fue una palabra rema. Porque esta tribulación momentánea causará en ti un eterno peso de gloria. Y yo sentía así, tremendo en mi corazón, que ese estrés crónico que a mí me estaba matando, para Dios era momentáneo. Pero después de que pasara, en mí iba a generar un eterno peso de gloria. Y así fue. Y así fue. Y hoy hablo porque Él lo hizo conmigo. Y si Él lo hizo conmigo, eso, como lo de mi hija, como muchas cosas que he visto, Él lo podrá hacer con ustedes, con sus familias, con la gente que está alrededor suyo. Yo de usted hubiera dicho amén. ¿Amén? ¿Sí? Bueno, la bendición grande es que después llegó mi esposa, pude conocerle. Y ahí la sanidad fue total, ¿no? Porque llegó felicidad. Yo hice un trato con el Señor. Yo hice un trato, mi esposa estaba en la búsqueda del Señor. Y yo hice un trato, ¿no? ¿Sí? Entonces yo le dije, Señor, yo me voy a ganar esa mujer. Me la voy a ganar, le voy a evangelizar, le voy a compartir. Pero vamos a hacer un trato, Señor. Yo ya mi espíritu no estaba afligido, ya estaba cobrando vida. ¿Sí? Entonces yo le dije, Señor, vamos a hacer un trato. Y Él me dijo, ¿cuál? Le dije, ese cuerpo va a ser para mí. Y ese espíritu va a ser para ti. Y así fue, amén. Así fue, amén. Yo no sé cuántos solteros o solteras hay aquí. El trato funciona. El trato funciona, amén. Gloria a Dios. Acompáñeme a darle las palmas al Señor, amén. Gloria a Dios, Padre Santo. Hay que hablar las buenas nuevas. Hay que hablar las buenas nuevas. Dice el Salmo 118, 17. Mire ese salmo precioso, 118, 17. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. No moriré. ¿Usted se imagina eso? A veces yo me pregunto, 19 años o 20 años después digo, diablo inmundo, querías verme debajo de una tractomula. Porque yo pensaba en una tractomula. Querías verme debajo de una tractomula. Y aquí estás y te pisoteo. Porque viví. Y ahí te presento un alma y tengo dos más y atrás de ellas también vienen evangelizando y vienen haciendo cosas. Amén. No moriré, sino que viviré. Después de que estaba casado y muy contento, me puse a hacer algo en la casa y hice una mala fuerza y me cogió un dolor. Y mi esposa al médico, vaya al médico. Le dije, yo no quiero ir al médico. Nunca más quiero volver al médico. No más. No, al médico. Y me insistía. Y entonces le dije, bueno, le voy a sacar una cita. Entonces le dije, no, yo voy, pero voy a donde mi amigo. Y entonces me fui a donde mi amigo. No, en serio, mi amigo. Sí, de hecho, mire, tan especial que ese señor estuvo en la casa nuestra almorzando. El amigo. ¿Sí? Y entonces yo llegué y bueno, lo saludé. Ellos antes de recibirlo a uno, ven la historia clínica. Sí, hoy ya está en el computador. Entonces, cuando yo llegué y él me decía negro, ¿no? Y me dijo, negro, ¿qué te trae? Entonces yo lo saludé y le dije, no, doc, tengo un dolor aquí. Dijo, vení, yo te hago una pregunta. Es que estoy revisando tu historia clínica y vos estás mal. Estabas muy mal. Y yo te veo bien. Le dije, sí, estoy bien, doctor. Estoy bien. Y estoy agradecido por toda la paciencia, pues, con la que usted tuvo conmigo. Todo lo que hizo, yo lo bendigo. Digo, ¿y qué hiciste? ¿Qué hiciste? Yo veo esto y vos estabas mal. Y entonces le dije, bueno, yo no sé si usted se acuerda después de que me mandó por todos los exámenes. O sea, me tomaron todos los exámenes y nunca encontraron nada. Y entonces él me dijo, lo último que me queda es mandarte donde un psicólogo. Yo le dije, no, yo tengo el mejor psicólogo, que es el Señor. Yo no necesito un psicólogo.
¿sí? El problema no es de mi espíritu, el problema es de mi cuerpo. Y entonces él me dijo, no pierdes nada, anda. Y yo dije, bueno, listo, yo voy a ir. Entonces cuando fui, fueron como 3 charlas y me entregó el concepto, yo se lo pasé al médico cuando me entregaron. Y él se puso a leer el concepto de la psicóloga que me atendió y él se reía, ¿no? Él se reía. Y entonces yo estaba enojado porque yo decía, yo estoy enfermo y el otro se me está riendo de mi dolencia, ¿no? Y entonces le dije, doctor, ¿qué pasó? Y entonces me dice, no, es que me río porque aquí me dice que... Él no me dijo una palabra que puedo decir aquí, ¿no? Él me dijo, vos lo que necesitas es una mujer, ¿no? Estás solo, ¿sí? Y bueno, yo ahí fue lo de la oración, el Señor me quebrantó, aparece mi esposa, yo hago el trato con él me la da, ¿sí? Y entonces cuando yo llego después con el dolor acá, le dije, lo que pasa es que yo no sé si usted se acuerda, usted me dio un consejo a mí. Usted me dijo a mí que me consiguiera un amante, en otra palabra, no en la palabra de él. Yo, pues yo no hice eso porque yo tengo temor de Dios. Yo me casé, doctor. Y él me dice, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Sí. Pero pude compartirle porque luego él conoció a mi esposa, dijo, vení, yo la quiero conocer. Y él me contaba que él se había casado 3 veces. 3 veces se había separado. Claro, por eso me dijo, ¿qué hiciste? ¿No? Pero para mí ha sido una bendición. Mi esposa ha sido una bendición, amén. Y el Señor hace su obra, amén. Las buenas noticias hay que darlas. Nosotros, así como el Señor Jesucristo, somos portadores de buenas noticias a los abatidos. El ministerio sanador y libertador de Jesús es para los quebrantados de corazón. Así dice Isaías, los quebrantados. ¿Qué quiere decir quebrantar? Es despedazar con violencia. Despedazar con violencia. Es hacer trizas, es hacer pedazos, es avasallar, es llevarse por delante tanto física como verbal y moralmente el corazón de una persona. Es desprecio, castigo, destrucción que otras personas ejercieron sobre su vida y que le dejaron heridas. Ayer en una reunión que tuvimos con un grupo hablábamos un poco sobre esto, ¿no? Sí, un poco sobre esto. Y esas heridas que generan un dolor tan profundo, que por ese dolor se generan problemas físicos, porque te tocan tu emoción, y es tanto el dolor que físicamente se afecta al cuerpo. Muchas enfermedades, por eso han escuchado sobre la magia del perdón, el poder del perdón, ¿sí? Y ayer hacíamos como una reflexión pequeña y decíamos, ¿por qué es importante perdonar? ¿Sí? Y entre algunas conclusiones decían, perdonar es importante porque es un mandamiento. Pero algo que me sorprendió muchísimo, dijeron, porque si nosotros no perdonamos no vamos a alcanzar salvación. ¿Sí? El perdón trae sanidad a mi vida. El perdón me permite liberarme. El perdón permite que ese corazón quebrantado, que fue violentado, que fue hecho trizas, que fue hecho pedazos, el Señor lo restaure. Y el perdón me hace bien a mí. Alguien de los que dentro de los comentarios de ayer decía, es como un poco egoísta. Cuando yo perdono no pienso en el otro, yo estoy pensando es en mí. Y un hombre de Dios decía, el que es afectado, el que fue ofendido, ese es el que pide perdón. No es al contrario, no es el que ofende, es el que fue ofendido, es el que pide perdón. Porque el que fue ofendido es el que siente el dolor. Es contrario, ¿no? Uno que tiene que decir, no, es que fue el otro el que me hizo el daño. Fue el otro el que me ofendió. Entonces es el otro el que tiene que invitarme y hacerme todo un protocolo y pedirme perdón. Pero ¿quién es el afectado? De pronto el que lo ofendió no se da ni cuenta, créame. Y eso nos pasa a veces en medio del matrimonio, nos pasa más a los hombres. Uno dice cosas y la mujer está bravísima. ¿Sí? Ya, por allá se ríen. Por allá se ríe mi hermana. ¿Sí? A usted no le pasa, a mí me pasa. ¿Sí? Yo sé que a los otros hombres de acá no les pasa.
Pero uno hace algo y bravísima, y mi amor, ¿qué pasó? ¿Sí? Y claro, y viene la pregunta, ¿y usted no se dio cuenta? Yo, ¿cuenta de que no? ¿De cuenta de que? Y después, como a los 5 años, uno se da cuenta de que dice, ay, yo como la embarré, ¿no? Así pasa, ¿no? Nos pasa, ¿no? Ya dando gracias a Dios, yo le he dicho a mi esposa, nosotros tenemos un lenguaje distinto, explíqueme en su lenguaje qué quiere decir para que yo no la ofenda. Claro, porque nosotros tenemos un lenguaje distinto al de las mujeres, es un tema de comunicación. Pero el que es ofendido es el que pide perdón. ¿Por qué? Porque yo necesito ser liberado de esa carga para ser sano. Y en últimas, cuando yo le pido perdón al que me ofendió, uno es más humilde y al humilde Dios lo exalta. Y humanamente el Señor lo exalta. ¿Qué le parece eso? Tremendo, ¿no? Eso es contrario a lo que el mundo le muestra. Otra cosa que yo aprendí frente a esto es que hay personas que dicen, yo te perdono pero no me olvido. Y yo decía lo mismo que mi hermana. No perdonó. Porque cuando uno perdona, uno olvida. ¿Sí? ¿Es cierto? Hasta ayer para mí era cierto. Pero resulta que me dieron un almanaque por allá del 2018 y lo utilicé porque no me he aprendido esto que me parece bonito. Dice, el perdón llega cuando los recuerdos ya no duelen. El perdón llega cuando los recuerdos ya no duelen. Así se presentó David delante de Saúl. ¿Sí? Cuando él dudaba de que pudiera derrotar a Goliat y le dijo, mira mis heridas. Él no le dijo aquí, mira mis cicatrices, ¿no? Mira mis cicatrices, ya no me duelen, pero ahí están. ¿Cuántas cicatrices hay en su cuerpo? ¿Quién tiene cicatrices aquí? Físicas. ¿Alguna cicatriz que se acuerde? Sí, la cesárea, dice mi hermano. Yo por aquí tengo una cicatriz que me acuerdo cuando entré a la universidad. Digo, este es el día de la entrevista en la universidad. Sí, claro, es que no me daban permiso para ir a la universidad. Yo trabajaba, yo tenía una entrevista para entrar a la universidad. Y yo estaba tan desconcentrado, trabajaba en una empresa metalmecánica y me descuidé. ¿Qué tal si yo era tentado sobre el templo del Espíritu? Y me descuidé y me hice una herida. Y claro, la sangre que es escandalosa. Entonces fui a hablar con el jefe de personal y le dije, mira, me hice una herida. Y me quedó viendo, dijo, vaya al médico. Y yo salí, me fui a presentar mi entrevista y luego fui al médico. Y ahí quedó, sí fui al médico, pero fui a presentar mi entrevista. Ahí quedó la cicatriz. El perdón llega cuando los recuerdos ya no duelen. ¿Qué aprendí yo ayer? ¿Qué aprendí yo? Que realmente uno perdona y uno sigue acordándose, pero ese recuerdo ya no le tiene que doler. Cuando el recuerdo ya no le duela, usted ya perdonó. Amén. Es que mire, usted me la hizo, yo no, usted se acuerda, pero todavía le duele. Hay que pedirle a Dios, pues porque ¿cómo hace usted para cambiarse el chip? Usted se acuerda y a veces se acuerda hasta con alegría porque dice, mire, eso que me hizo que fue duro, pero el Señor me lo quitó. Estoy tranquilo, amén. ¿Sí? El perdón llega cuando los recuerdos ya no duelen. Violento es cualquier acto de abandono del cuidado. El abuso de cualquier tipo hace pedazos el corazón. Mateo 11:28. Aquí habla el Señor Jesucristo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ese ministerio sanador y libertador de Jesús es para los quebrantados del corazón. Y si yo estoy quebrantado, al que tengo que ir es a Él, al Señor Jesús. Porque ahí en su promesa, ahí lo dice, en su palabra ahí nos da la promesa, dice, vengan a mí los que estén trabajados y vengan los que estén cargados. Y un poco más adelante dice, traigan sus cargas que son pesadas y lleven la mía que es fácil y ligera. Pero muchas veces nosotros como que queremos ayudarle al Señor Jesús, ¿no? Y no podemos con una carga y queremos echarnos la otra. Él es el que nos liberta, amén. El ministerio sanador y libertador de Jesús es para los que están cautivos.
¿Quiénes son cautivos? Los que están atados por influencias engañadoras y destructivas. Esos son los cautivos. ¿Hay alguien que influye en su vida de manera que no pueda crecer espiritualmente? ¿Hay alguien que influye? ¿O hay algo que a usted le está impidiendo crecer espiritualmente? Hay algo, ¿no? ¿Hay algo que le impida servirle al Señor? Yo este año, pues se lo he dicho a mi esposa, yo creo que ella ya lo cree, ¿no? Yo le he dicho este 2018, que para mí es el año de atravesar el Jordán, yo quiero desgastarme sirviéndolo al Señor. Yo quiero entregarle mi vida, literalmente sirviéndole al Señor. ¿Sí? Y como Dios escucha nuestras palabras, y Él las toma en serio. O sea, lo más tenaz es cuando uno le dice algo a Dios emocionado, ¿no? Señor, te voy a servir. Y Él dice, bravo. Y después cuando el pastor le llama y dice, hermano, he pensado en usted y yo quiero que me sirva. No, pastor, es que no tengo tiempo. Cuando usted le dice algo a Dios, Él lo toma en serio. ¿Sí? Y entonces resulta que tenía una reunión de los Gedeones en Bogotá. Y estando allá hicieron una reorganización de algo que se dio aquí y que espero que lo sigamos tratando aquí, que es una iglesia que gana almas, ganadores de almas. ¿Sí? Allá hay un espacio que hay que llenarlo. En estos días hay que programar otra jornada de evangelismo con más unción y poder y salir a ganar almas, a traer las almas acá. Y entonces yo veía en un trabajo y me dijeron, hermano Jimmy, usted va a estar en Antioquia. En un organigrama que nos presentaron y le dije, venga, ahí están equivocados, porque es que yo vivo en Cali, yo no vivo en Antioquia. Yo no vivo en Medellín, yo igual trabajo en Cali, mi esposa está en Cali. Y entonces me dijeron, no, es que el trabajo que ha estado haciendo en Cali, queremos que lo replique en Antioquia. Y se va para allá, o sea, voy a estar visitándoles y animándoles y acompañándoles. Y yo ya me veo recorriendo las calles de Medellín, por donde están los quebrantados, los abatidos. Dios toma las cosas en serio. Ya tengo los pasajes para el fin de semana, para el próximo fin de semana estar yendo para allá. Dios toma las cosas en serio. Amén. Y Él a usted también lo toma en serio. Amén. Usted tiene un ministerio, así como el del Señor Jesucristo. Hay muchos abatidos allá afuera. Hay muchos quebrantados. Hay personas que están llevando una carga. Hay cautivos allá afuera. Hay alguien que pese tanto en tus decisiones que te tenga trabado para edificar un buen matrimonio, una relación adecuada con tus hijos o con tus padres, una vida espiritual libre en Cristo. ¿Qué está deteniendo o qué está dañando su relación o mi relación con mi esposa? ¿Qué está dañando, no? Si esta vida es tan corta, ¿qué está dañando mi relación con mis hijos? ¿Sí? ¿Qué cautividad puede haber ahí, no? La noticia es que el Señor Jesucristo es sanador y libertador del cautivo. Y si hay algo que hoy a usted le quiera tener cautivo, el Señor le va a sanar y le va a libertar de esa cautividad. Amén. O a sus hijos, o a su familia. Hay algo, tradiciones, creencias familiares, mandatos que tengan atada tu fe. Qué triste cuando uno ve a veces la familia o personas cercanas a uno que quieren detenerle en la fe, que quieren atravesársele en la vida para que uno no agrade primero al que es digno de la gloria y de la honra. Amén. Cristo es quien perdona nuestros pecados y pone en libertad a los oprimidos por el diablo. Hay muchas personas prisioneras del pánico, del temor, de la ansiedad, cautivos de las dependencias, de las adicciones. El lunes pasado, yo le había dicho al pastor Andrés que yo trabajo en el SENA, ¿sí? Y durante 3 años yo estuve en Salomia haciendo un trabajo.
Y bueno, Dios en el marchar, este año permitió que marchara a otro lugar del mismo Sena. Entonces me mandaron a Buga. Y yo, Buga, Señor. Y dije, bueno, Buga. Pero a pesar de que estoy vinculado con el Sena de Buga, el trabajo lo tengo que hacer aquí en Cali, en algunos colegios que tienen mucha necesidad. Entonces yo ya iba entendiendo, decía, al Señor, me estás llevando porque ahí hay muchachos que necesitan de ti. Y ya lo entiendo así. Pero lo que quiero comentarles es que en esos 3 años, con algunos hermanos en Cristo, nos determinamos a orar. 1 hora salíamos a orar en un lugar y orábamos en tiempo de descanso, no en tiempo de trabajo, ¿no? Por un caso, ¿no? No en tiempo de trabajo. Un hermano dijo, yo me salí de esa empresa porque allá ellos no creen en el Señor. Ellos me estaban haciendo una persecución religiosa. Yo dije, ¿cómo así que una persecución religiosa? Dijeron, no, ellos se me estaban oponiendo porque yo tenía un tiempo de oración. ¿Y a qué horas oraba? De 10 a 11. Esa es 1 hora de trabajo. Claro que lo sacaron. Sí, entonces, no, yo oraba en el tiempo del almuerzo, ¿no? Almorzaba rápido y luego nos íbamos a orar. Y ya mucha gente nos distinguía. Entonces, como ya no estoy allá, una de las personas dijo, esa oración me hace mucha falta. Y le dije, vamos a retomarla. Entonces, como ya no podemos estar allá, lo vamos a hacer en un parque. Oiga esto, vamos a hacerlo en un parque. Y nos pusimos de acuerdo, el Señor nos puso de acuerdo muy rápido. Y entonces nos ubicamos en un parque cercano al lugar donde yo vivo. Y es un parque que normalmente, como muchos parques de nuestra ciudad de Cali, hay muchos jovencitos consumiendo droga y jovencitas. ¿O no? ¿Será solamente en ese parque? Muchos parques. Y entonces cuando nos fuimos a orar ahí, y empezamos a orar, ¿sí? 1 hora. Y yo empecé los primeros 5 minutos a clamar con poder. Y ahí estaban todos los muchachos. Y nosotros nos pusimos en la cancha. ¿Y sabe qué pasó? ¿Qué cree que pasó? ¿Ah? Bueno, la idea de uno de mis hermanos es que pues ellos van a estar ahí con nosotros, ¿no? Le dije a mi hija mayor y me dijo, papi, ¿y por qué van a orar ahí? Le dije, mi amor, para que el Señor los liberte. Dijo, tenga cuidado porque ahí lo que se les puede pegar es una traba, esos muchachos ahí fuman mucho. Le dije, mi amor, o pasan 2 cosas, o ellos se convierten o nosotros llegamos con una traba terrible, pero algo va a pasar, ¿no? Bueno, la cuestión es que empezamos a orar y no pasaron 3 minutos y empezaron a irse, a salir. Y cuando volteé a ver, no había ni uno, ni en la esquina de allá, ni uno. La otra persona se puso triste, hicimos la hora de oración. Y cuando terminé, le dije, ¿sabe una cosa, mi hermano? El Señor está limpiando este lugar. Y así como lo ha limpiado físicamente, y no ha quedado ni uno, y nos ha permitido ungir este lugar, así va a limpiar las mentes y los corazones de esos muchachos. El día de mañana volveremos, porque lo haremos todos los lunes. Y entonces uno de los hermanos dijo, ¿y por qué no hacemos esto en varios parques? Y les vamos haciendo el favor a los vecinos. Le dije, bueno, está buena la idea. ¿Usted qué le parece esa idea? ¿Ah? El ministerio sanador y libertador de Jesús es para los que están cautivos. ¿Cuántos muchachitos de ellos están cautivos? Hoy hablaba con mi esposa. Estuvo mi esposa la semana pasada con algunos hermanos gedeones en 4 o 5 colegios en el distrito de Agua Blanca, entregándole la palabra a 1,200 personas, 1,200 chicos. Y uno de ellos me decía, ¿sabe una cosa? Es impresionante ver ellos cómo reciben la palabra de Dios, con una necesidad. Y cuando me comentaba y después de que llegó mi esposa, empezamos a orar un ratico. Y yo le decía, Señor, yo creo que tu palabra en esos 1,200, si no en todos, en los que tú ya escogiste, va a transformar la vida. Y estos muchachos van a ser personas de influencia para que ese sector sea un sector en el cual tu palabra fluya, en el cual tu poder fluya, en el cual la destrucción, la delincuencia, la prostitución, el robo, la maldad, todo eso que ocurre,
sea cancelado en el nombre de Cristo Jesús. Porque el Señor Jesucristo vino para eso, para sanar y libertar a los cautivos. Cristo es quien perdona nuestros pecados. Dice Juan 8, 31 al 36. Ya estamos por terminar. Juan 8, 31 al 36. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mí, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Verso 32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará. Quiero que lo repitamos, pero creyendo más. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos. Jamás hemos sido esclavos. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, verso 34. De cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Verso 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y el Hijo es el que nos liberta. Amén. Y nosotros somos verdaderamente libres. Libres de la enfermedad, libres de la aflicción, libres del dolor, libres de la cautividad. Amén. El ministerio sanador y libertador de Jesús es para predicar el año agradable. Estamos terminando la profecía de Isaías. Es para predicar el año agradable. El año del jubileo se proclama entre los judíos una vez cada 50 años. O sea, cada 50 años ellos proclaman un año de jubileo. Y en ese año eran devueltas las tierras que habían sido usurpadas. Eran libres los esclavos. Era un año importante. Isaías capítulo 1, verso 18 al 20. Isaías 1, del 18 al 20. Dice así la palabra: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Verso 19. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Y mire lo que dice el verso 20. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Pero yo creo que nosotros somos de los que queremos y oímos. Amén. Aquí estamos, ¿sí? Y nuestros pecados, como dice aquí, serán como la blanca lana, ¿no? ¿Sí? Serán emblanquecidos por la palabra del Señor. El ministerio sanador y libertador de Jesús es para consolar a todos los que están de luto. Consolar es aliviar la pena o el dolor de alguien. Job 5, 11. Job 5, 11. Dice así la palabra del Señor en Job. Job 5, 11. Dice que pone a los humildes en altura y a los enlutados levanta a seguridad. Amén. A los enlutados levanta a seguridad. Cuando sufrimos una pérdida muy grande, no solamente sentimos un dolor profundo, sino que también nos falta algo de nosotros mismos. ¿Sí? Yo no sé quién de aquí haya sufrido una pérdida de un ser querido o algo grande, ¿no? ¿Sí? Es un dolor que es inexplicable. Es como si hubiera muerto una parte de nosotros. Esto nos hace sentir inseguros, tambaleantes, con sensaciones extrañas, como si no nos reconociéramos a nosotros mismos. El Espíritu de Dios fue enviado como nuestro consolador. ¿Sí? Miren lo que dice el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 16 al 17. Juan 14, del 16 al 17. Dice: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador,
para que esté con vosotros para siempre. Verso 17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Cuántos de los que estamos aquí? Gloria a Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí? El Espíritu de Dios mora en nosotros. Amén. Le voy a pedir que se ponga sobre sus pies. Y si ese Espíritu mora en usted y en mí, le vamos a dar libertad al Espíritu. Le vamos a dar libertad al Espíritu. Yo no sé si hay alguien que pueda acompañar en el piano. ¿Sí? Le vamos a dar libertad al Espíritu. Usted va a cerrar sus ojitos. Usted va a cerrar sus ojitos. Va a levantar sus manos. ¿Sí? Y así como Pedro y Juan le dijeron a aquel cojo, hoy usted con sus manos levantadas, hoy con ese espíritu, yo le pido que usted me acompañe y que usted me ayude, porque vamos a pedir al Señor que nos ministre. Será Él el que nos ministre. Yo no sé qué dolor.